Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes que ha tomado este reto de discipularse para poder conocer más de nuestro Señor Jesucristo, más de la palabra del Señor. Y bueno, y con el objetivo también de recibir esta enseñanza para poder discipular a otros, pero antes de eso, pues poderse bautizar como el Señor Jesucristo lo mandó. Hoy vamos a tocar el tema número 6 de nuestro discipulado, el cual, como les repetíamos en sesiones anteriores, son 20 temas los que vamos a ver, para que los que están recibiendo este discipulado puedan bajar a las aguas bautismales. Hoy nos va a tocar hablar acerca del tema número 6 del discipulado, lo que es la Trinidad, la Santa Trinidad, como le llamamos, ¿verdad? Vamos a tratar a fondo, ¿verdad? En la medida que podamos, con las citas bíblicas que tenemos, para poder desarrollar este tema. De inmediato vamos a entrar, ¿verdad? Lo que es el discipulado, y vamos a hacer un pequeño repasito de las tareas que teníamos asignadas en la clase anterior. Era aprenderse de memoria la cuarta verdad fundamental de las asambleas de Dios, y también aprendernos la cita de primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos a entrar, ¿verdad? De lleno en eso. La verdad fundamental número 4 de Asambleas de Dios dice que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, infalible en contenido e infalible como regla de fe y práctica del creyente. Esa es la verdad número 4, verdad fundamental número 4 de Asambleas de Dios, ¿verdad? Lo cual tenemos nosotros como credo, como doctrina. En realidad tenemos como base doctrinal estas 16 verdades fundamentales, y esta es la cuarta, ¿verdad? De ahí no nos salimos. La Biblia para nosotros es la palabra inspirada de Dios, infalible en contenido, infalible en fe, dice, como regla de fe y práctica del creyente. Gloria a Dios. Y teníamos también el versículo de primera carta a Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Esperamos en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes haya desarrollado estas tareas. Tema número 6 del discipulado, la Santa Trinidad. La Trinidad, ¿verdad? Es el tema que vamos a desarrollar en este día. Bien, vamos a entrar de lleno con la primera cita de nuestro tema, y está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto en realidad lo conocemos nosotros como la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para cada uno de los discípulos, para aquellos que seguimos, ¿verdad?, a Jesucristo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la orden del Señor, y ahí vamos a entrar en un poquito de estudio gramatical, ¿verdad?, para entender la importancia de esta petición, o más bien orden del Señor, para que nosotros lo desarrollemos bien, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, que id, por eso los pongo ahí en rojo, ¿verdad? Id es un imperativo de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el imperativo, dice, es un modo verbal del español que sirve para expresar órdenes, consejos o hacer peticiones de forma directa a uno o varios interlocutores. O sea, aquí lo que estamos viendo de parte de nuestro Señor Jesucristo no es una opción presentada al cristiano. Aquí lo que vemos de parte del Señor es una orden directa que se tiene que cumplir. Ahora, ¿qué debemos de entender aquí? Que si usted es un hijo de Dios, tiene la responsabilidad, tiene ese deber de cumplir esto de
a anunciar a Jesucristo, de enseñarle a poder hacer nuevos discípulos, a nuevos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Es una orden que si usted no la está cumpliendo, está fallando a lo que nuestro Señor Jesucristo nos pidió. Veamos qué más. Hacer discípulos, nuestra primera tarea en este imperativo. Si usted ve, ¿verdad?, lo que dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos. Es la primera parte de esta gran comisión que nos dio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más vemos ahí? Dice que dice, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, bautizarlos. Ahí escribí de más la palabra hacer. O sea, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda tarea de este imperativo. Primera tarea dice que es hacer discípulos. La segunda tarea es bautizarlos a estos discípulos. O sea, que tomen ese gran paso de poder, como quien dice, obedecer al Señor Jesucristo y demostrarle al Señor Jesucristo que están siguiendo sus pasos, que están naciendo a una nueva vida para ser discípulos para siempre de nuestro Señor Jesucristo. También vemos la otra parte, enseñarles a que guarden, dice, lo aprendido en el proceso de hacerse discípulo para después enseñar a otros. Es la tercera tarea de este imperativo. O sea, una vez que hemos hecho nuevos discípulos, o sea, que las personas aceptan a Cristo, que los hemos llevado a las aguas bautismales, después hay que enseñarles que así como ellos se hicieron discípulos, ellos tienen que hacer nuevos discípulos. Y para eso entramos en otros discipulados, entramos en más entrenamientos, entramos en más conocimiento de la palabra del Señor, entramos, si es posible, a estudiar en un bíblico, empezamos a empaparnos del conocimiento del Señor, y esa es la tercera tarea de este discipulado. Dice que deben guardar, enseñarles a que guarden lo aprendido en el proceso de hacerse discípulo, para después enseñar a otros. Es nuestra tercera tarea en esta gran comisión. Número 1, hacer discípulos. 2, bautizarlos. Y 3, entrenarlos, por hacer un resumen de esta gran comisión, para que esto que se ha hecho con nosotros lo podamos hacer con los demás. Gloria al Señor. Y aquí vemos nosotros que estamos hablando del tema de la Santa Trinidad. ¿Dónde se destaca lo que es la Santa Trinidad? Bueno, en esta petición, en esta orden que el Señor Jesucristo nos da para toda la iglesia, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí vemos nosotros en la fórmula bautismal la Trinidad, ¿verdad? Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo interviniendo en esa fórmula bautismal. Gloria a Dios. Veamos la segunda cita de nuestro tema de esta noche, de esta tarde, de esta mañana. No importa en qué momento lo está viendo usted. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dice. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, dice, son uno. Ven ahí la Trinidad. Y dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Aquí, basándonos en el tema, vemos nosotros en el versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo que se hizo carne, bajó acá con nosotros en la forma de Jesucristo, hizo su obra expiatoria, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Dice que allá también dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. O sea, ellos son los que dan testimonio en el cielo. Veamos algunas cosas interesantes de este versículo. El agua y la sangre eran elementos purificadores en el Antiguo Testamento.
por el cual se podía acercar a Dios y ser acepto delante de él. Recuerden, en el Antiguo Testamento tenían esta costumbre. Esto era como una sombra de lo que había de venir por medio de Jesucristo. O sea, cuando alguien iba a ofrecer algún sacrificio delante del Señor o hacer alguna petición, ¿verdad? Tenía que llegar al templo, pero antes tenía que pasar por el lavatorio ahí del agua. Tenía que limpiarse con agua y llevar una ofrenda de un animal, el cual iba a ser sacrificado, o sea, iba a ser presentado en holocausto, y esa sangre se presentaba ya en el altar, en el lugar santísimo, para que pudieran, como quien dice, esa sangre ser la ofrenda para aceptación, para perdón, para de alguna petición, ¿verdad? Entonces, esa era la manera de presentarse al Señor. Ahora, cuando viene Jesucristo, dice que Él no viene solamente mediante agua, sino que también mediante sangre. El agua, en realidad, el agua aquí lo que está representando es el bautismo de Jesucristo. Por eso dice Jesús lo hizo por medio de Juan el Bautista, porque era lo que convenía, ya que de esa forma todos los que creyeran en él tendrían que hacerlo como una muestra de que eran discípulos de Jesús. El rechazar bautizarse equivale a rechazar a Jesús, por lo cual el que no se bautiza pudiendo hacerlo, dice, no tendrá parte con el reino, con él en su reino. Es bien importante esto, hermano. Es sumamente importante. Cuando hablamos se habla del agua, se habla del bautismo del Señor Jesucristo. Y yo siempre les hago la pregunta, ¿necesitaba Jesucristo bautizarse? No. No necesitaba bautizarse, pero así convenía, como él le dijo a Juan el Bautista. Esa era la manera en que él nos iba a enseñar a nosotros que para poder ser un discípulo, para poder ser un seguidor de él, tenía que hacer estos pasos. Primero, reconocerlo a él como Señor y Salvador, pero después tenía que bautizarse. Una persona que pudiendo hacerlo no lo hace, tiene en juego su salvación. Pero pastor, si aquellos que estaban crucificados allá juntamente con Jesucristo, esos no tuvieron chance de recibir ninguna charla para bautismo. Estamos hablando, por eso destacamos esta parte, que cuando alguien tiene la potestad, el tiempo para poderlo hacer y no lo hace, entonces eso en realidad le puede costar muy, pero muy caro. Tenemos que bautizarnos. Si usted es un hijo de Dios, si usted aceptó a Cristo, el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad?, de que tenemos que bautizarnos. Qué interesante esto, ¿verdad? Muchos no creen en esto del bautismo, pero si no tendremos parte con el Señor allá en el cielo si negamos el bautizarnos. La sangre representa el sacrificio de Jesús, dice, en la cruz, para perdón de todos los pecados de la humanidad. O sea, el sacrificio en la cruz, por eso dice que él no vino solamente por medio del agua, sino que también por medio de la sangre. Él se bautiza y él se presenta como sacrificio acepto delante del Señor para poder hacer a través de ese sacrificio el perdón de los pecados, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Por eso decía, ¿verdad?, que no solamente vino por agua, sino que también por sangre. Los dos elementos que estaban representados allá en el Antiguo Testamento como elementos físicos, ¿verdad?, agua y sangre, que hacían la parte ritual de presentarse delante del Señor. Ahora el agua, que significa el bautismo de Jesucristo, y la sangre, que significa el sacrificio de él en la cruz, ¿verdad?, hace ya no la sombra, sino lo que en realidad Jesucristo iba a hacer, lo que el Padre iba a hacer con su Hijo, de poder abrirnos la entrada al cielo a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu, dice, testifica del bautismo y del sacrificio de Cristo en la cruz, pero también lo hace en el cielo, al igual que el Padre y el Verbo hecho carne. O sea, aquí estamos hablando de testigos. ¿Cuáles son los testigos de esta obra expiatoria? ¿Cuáles son los testigos de esta confesión de salvación? En realidad son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo,
El testimonio del Padre es bien interesante. Si usted sigue leyendo ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, de 6 al 8 tenemos la cita, pero si usted sigue leyendo más adelante, se va a encontrar con el versículo 11 y el 12, que habla acerca del testimonio del Padre. Mire lo que dice. Dice que Dios, el testimonio del Padre es que Dios ha dado, dice, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué interesante el testimonio del Padre. Mire qué cosa, ¿verdad? En este momento en que el Padre testifica, o sea, da como quien dice, da verdad, o sea, pronuncia como una verdad absoluta el hecho de que por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos salvación. O sea, el Padre dice, ¿verdad? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué interesante. O sea, esa es la confesión del Padre. Ese es el testimonio del Padre, el cual debemos tener nosotros. Ahora, debemos de hacer todo como corresponde, aceptar a Cristo, pero también bautizarnos para poder ser aceptos delante de Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver la siguiente cita de nuestro tema. Y vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, dice, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú, dice, vienes a mí. Pero mira aquí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, dice, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Maravilloso, maravilloso. Aquí en el bautismo, en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, vemos nosotros la presencia ahí de las divinas personas, así como se menciona, ¿verdad? De la divinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos al Padre dando testimonio de quién era su Hijo. Vemos y que siente complacencia de él. Vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma como de paloma, dice, y posándose sobre Jesucristo. Y vemos también a Jesucristo como el que está dando el ejemplo de cómo tenemos que hacerlo nosotros ahora. Mire que ahí se muestran las tres personas de la Santa Trinidad, como lo conocemos. Ahora, algo que se me ha escapado, Trinidad es una palabra para definir un misterio, ¿verdad? Bíblico, que nosotros creemos en Asambleas de Dios. La palabra Trinidad no aparece en ninguna ocasión en la Biblia, no aparece mención de esto, sino que fue una palabra en realidad que se usa para describir este misterio de la divinidad de Dios, del Dios eterno, en tres personas. Y ya vemos nosotros que en el recorrido de la historia del mundo, vemos el actuar del Padre, juntamente con el Espíritu Santo, nada más que el Espíritu Santo actuando de una manera no total en la tierra, sino que solo venía a ser, como quien dice, la misión. Vemos al Padre en primera instancia, después vemos al Hijo que desciende del cielo para hacer la obra expiatoria, para hacer el sacrificio para el perdón de los pecados. Y después vemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Como el que queda después en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí en este evento del bautismo del Señor Jesucristo las tres
personas de la divinidad juntas, ¿verdad? En este acto del bautismo. Subió del agua, dice, significa que el acto de bautizarse se había efectuado. Es por eso que nosotros, como cristianos evangélicos, practicamos el bautismo por inmersión y no por aspersión, para hacerlo tal y como Jesucristo lo hizo. Nosotros en Asambleas de Dios lo hacemos de esta forma, por inmersión. Claro, en algunas ocasiones, ¿verdad? Se hace de repente en una pila, no se va a un río. Claro, lo más correcto y lo más conveniente es ir a un río, ¿verdad? Para vivir la experiencia tal y como Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Pero lo hacemos nosotros en Asambleas de Dios por inmersión. Por eso dice subió del agua. Significa que nosotros nos zambullimos, nos dejamos, como quien dice, nos zambullimos en el Señor, ¿verdad? Y nacemos a una nueva vida. O sea, el viejo hombre queda ahí y resurge un nuevo hombre, ¿verdad? Entonces eso es de una manera simbólica que se representa el bautismo en agua por inmersión, ¿verdad? Nosotros lo practicamos de esa manera. Aquí vemos el agua como primer testigo en la tierra. Luego, o sea, cuando decimos el agua nos referimos al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Luego el Espíritu Santo como segundo testigo en la tierra, así como en el cielo. Y al Padre como el más grande testigo desde el cielo. O sea, todo esto muestra la suma importancia de efectuar este bendito sacramento del bautismo en agua por inmersión. O sea, es lo más conveniente hacerlo por inmersión. O sea, hacerlo como Jesucristo lo hizo. Y ahí vemos nosotros al Padre testificando, ¿verdad? A su hijo amado. Y aquí quiero que notemos algo bien importante. Mira esta nota. El Padre se complació del bautismo de su Hijo Jesucristo. Así como dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice, y de esa forma, se complace cuando uno de sus hijos, lavados por la sangre de Jesucristo, lo hace de igual forma. Maravilloso. Cuando Cristo surgió del agua, dice que el Padre habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando un cristiano acepta a Cristo, de verdad, cuando un cristiano, es lógico, ¿no? Aceptó a Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo y después sigue el siguiente paso de bautizarse, el Padre de los cielos dice, este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia también. O sea, porque nos convertimos en hijos de Dios. Qué importante el bautismo. Bueno, que aquí el tema es la Trinidad, pero aquí ustedes ven que en la fórmula bautismal tiene que ver mucho, ¿verdad? Intervienen los tres para que ustedes vean el grado de importancia que Dios le da al hecho de bautizarse. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Mire lo que dice nuestra próxima cita. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, dice, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire que aquí estamos viendo también de nuevo la Trinidad. Vemos la Trinidad la vemos en la palabra hagamos al hombre. Porque Dios, si hubiese sido solo allá en el cielo, hubiera dicho voy a hacer al hombre. Pero aquí interviene la palabra hagamos. Y quiere decir que damos por hecho nosotros que está el Hijo y está el Espíritu Santo. Hagamos es un plural, el cual debemos entender que se refiere a las personas que conforman la Trinidad divina, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre como el que da la orden, hagamos, como quien dice, y vamos a destacar como quien dice de verdad las funciones. En la primera, que el Padre da la orden, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer al hombre, hagamos al hombre, el Padre interviene. En segundo lugar, dice que el Hijo como el Creador. El Hijo como el Creador. Yo tomé a bien poner una cita allí, que no quiero que la tomen en la cuestión
de lo que van a notar en la secuencia de que van a escribir en la Biblia. La cita que va a ir aquí, Génesis 1.26. Esta cita de Colosenses 1.16 solo es un respaldo a lo que estamos viendo acá. Aunque de repente se podría incluir, si usted quiere nutrir más esta parte de este tema acerca de la Trinidad. Mire, el Hijo como el Creador. Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, dice, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Hijo como creador, el Señor dijo, hagamos, el Padre, pero el Hijo viene, como se le dio la potestad de crear, viene y hace todo lo que existe, dice que ha sido hecho por Él. Pero vemos también en tercer lugar al Espíritu Santo, que el que da vida. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por Él, por el Espíritu, dice, o andemos también por el Espíritu. ¿Por quién vivimos? Dice, ¿por quién se reparte la vida en el ser humano? Pues por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que imparte vida al cuerpo, el que por el cual andamos, el que genera en nosotros esa fuerza para poder andar, para poder existir, para poder vivir, para que todo nuestro ser se active, se hace a través del Espíritu Santo. Entonces vemos la intervención de las tres personas en la creación, de las tres personas divinas en la creación del ser humano. Veamos la siguiente cita. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué interesante. El Consolador, dice, el Espíritu Santo, en sustitución de Jesús, sin las barreras de la carne, bajó a la tierra de forma definitiva el día de Pentecostés para quedarse con la iglesia hasta el arrebatamiento de esta. Esa es la manera en la cual nosotros creemos. El momento que Jesucristo promete a sus discípulos, a sus seguidores, de que Él va a enviar el Espíritu Santo, pues en el día de Pentecostés envía el Espíritu Santo y sucede lo que nosotros conocemos, que fueron bautizados, hablaron en nuevas lenguas y de ese momento el Espíritu Santo viene a vivir con la iglesia hasta el día del rapto de la iglesia. Muy interesante. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, dice, del Padre. El Consolador es el Espíritu Santo. El Padre dice, lo envía del Padre y dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién está enviando? Jesucristo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre. Qué interesante. Ahí vemos las tres divinas personas también manifestadas allí en esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, proviene del Padre, dice, y es enviado a la tierra por Jesucristo. Proviene del Padre y es enviado a la tierra por Jesucristo, como lo destacamos en la explicación anterior. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu acerca de la persona de Jesucristo. Dice, por eso Él dará testimonio acerca de mí. Ninguno de nosotros en esta era ha conocido a Jesucristo, ni en muchas eras anteriores. Pero el que da testimonio de que Jesucristo es verdad, de que todo lo que Jesucristo es verdad, es el Espíritu Santo que nos confirma dentro que Él en realidad es Dios y que Él hizo la obra para poder nosotros ser salvos. Veamos el siguiente versículo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo no he encontrado una mejor salutación que esta, ¿verdad? ¿Qué salutación más hermosa? Una salutación, dice una salutación, ya me equivoqué, ¿verdad? Un saludo, pues, completo que contiene la bendición del Dios eterno. ¡Qué maravilloso! Mire, ese saludo contiene la gracia del Señor Jesucristo. En segundo lugar dice el amor de Dios.
Y lo tercero, la comunión del Espíritu Santo. Es un saludo maravilloso que Pablo da a la iglesia, ¿verdad? De los Corintios. Y es maravilloso. Que yo digo que darle esa bendición o ese saludo a un hermano es la mejor manera de saludarle, ¿verdad? Gloria al Señor. En eso vemos nosotros a las tres personas divinas de la Trinidad. Gloria al Señor. Y veamos ya prácticamente el último versículo. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí vemos también, aquí no hay mucha explicación que dar. Ahí vemos nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también en Juan 14:26 dice: más el consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará al Padre, dice, en mi nombre. O sea, ahí están los tres también. Dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo es el que nos da conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que nos recuerda las cosas. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, quien nos trae a la mente de nuevo la palabra del Señor en los momentos que más lo necesitamos, es el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Y ahí vemos a Jesucristo compartiendo con sus discípulos, pero después ya no iba a ser Él, sino por medio del Espíritu Santo, sin las barreras de la carne. Y el último comentario: antes Jesucristo enseñaba a sus discípulos, pero ahora quien nos enseña es el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo sin las barreras de la carne. Maravilloso. La vemos nosotros como la Biblia comprueba el actuar de las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en diferentes tiempos de la historia humana. Y ahora nosotros vemos el actuar de Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros, imagínense, cuando nosotros venimos y invitamos a alguien, por ejemplo, a que acepte a Jesucristo, nosotros lo guiamos de la siguiente manera: Padre, me presento delante de ti reconociendo que soy un pecador. Nos dirigimos ¿a quién? Al Padre. Pero en esta hora yo vengo reconociendo, pidiéndote perdón por mi pecado y reconociendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahí vemos al Señor Jesucristo. Y después decimos, ¿verdad?, que en realidad lo llene con su Santo Espíritu, ¿verdad? Que lo inscriba en el nombre de la vida y que lo llene con su Santo Espíritu para ser una nueva criatura hasta el último día de su vida. Entonces, hacemos ese llamado e incluimos a las tres personas de verdad, porque el Espíritu Santo es una persona sin las barreras de la carne, pero con los mismos atributos del Padre y del Hijo. O sea, los tres tienen los mismos atributos. Funciones tuvieron cada uno en la historia, ¿verdad?, de este tiempo hasta llegar al tiempo de la gracia, que es el que estamos viviendo. Pero son una sola persona. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente. Y terminamos, ¿verdad?, con una tarea para la próxima semana que esperamos en el nombre de Jesús la puedan desarrollar. Aprenderse de memoria la quinta verdad fundamental de las asambleas de Dios. Esa es la tarea que tienen para la próxima semana. Y aprenderse de memoria Juan 14:26. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Y les esperamos, ¿verdad?, en una próxima clase donde trataremos ya el tema número 7 del discipulado. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.